Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento a Modesto y Verónica Montoya por la invitación y felicitarlos siempre por la extraordinaria audiencia que siempre convoca cada semestre. Cuando fui invitado a esta reunión, yo era director de Innovate, ahora formo parte de la planta de Consistente. Bien, en primer lugar, entonces, mis felicitaciones por los 50 años de Consistec, la gran labor que cada día van mejorando. Les comentaba que yo había sido invitado por Modesto hace 4 meses y el título de la ponencia era Una década promoviendo la innovación por los 10 años de Innovate Perú. No me voy a referir ahora a Innovate Perú, y yo le he agregado algunos temas pendientes que a mi entender se deben de desarrollar. Y para ello, quiero empezar con presentar este cuadro en el cual se presenta la relación PDI per cápita y productividad. Y vemos, como siempre, que los países más adelantados están por encima, tanto en productividad como en PDI per cápita, y nuestros países siempre por debajo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la relación íntima que existe entre PIB per cápita y productividad. Pero, ¿qué es productividad? ¿No? Muchos se preguntan qué es productividad. Bien, simplemente vamos a presentar un ejemplo que dice es la producción de litros de leche por vaca por día. ¿Sí? Entonces, cuando vemos cuánta dedica, vemos una vaca que da 3.4 litros por vaca, pero no por día, una vaca que da 3.4 litros por día. Si vamos a Arequipa, tenemos una vaca que da 12.5 litros por día, o sea, a diferencia del de Huancavelica, tiene mayor productividad. Pero si vamos a Israel, tenemos una vaca que da 35.3 por día. ¿No? Esta es productividad. ¿No? Entonces uno dice, bueno, hay diferencias entre departamentos de un mismo país y diferencias con respecto a Israel. ¿No? Pero sin embargo, uno buscando ahí, esto tiene por fuente viva, hay una vaca en La Libertad que da 38 litros por día. Es decir, mucho más que la vaca incluso de Israel, dentro del mismo país. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay diferencia de productividad entre diferentes actores o empresas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer primero, tratar de que la productividad se incremente, o sea, de la línea azul pasar a la línea roja, incrementar la productividad. ¿No? Vamos a aumentar la productividad. Y segundo, para reducir esa diferencia, lo que tenemos que hacer es reducir esa heterogeneidad que existe. Estas son las políticas que nos debe de brindar los ministerios correspondientes. ¿Okay? Bien, la innovación es uno de los mecanismos más efectivos para cortar esta brecha de productividad. Y sin innovación que dé esta productividad en las empresas, no podrá haber crecimiento. ¿Okay? ¿Qué se logra con innovación? Bueno, un ejemplo muy clásico que se ha presentado en varios eventos es la adaptación de variedades de uvas de mesa sin semilla en la región Piura. ¿No? Inicialmente, en el año 2010, cuando se plantea el proyecto, las toneladas de exportación de uva de mesa eran de 2.310. Al año 2017, esto se ha incrementado a raíz de esta innovación que se hizo en el 2010, ha incrementado a 30.000 toneladas. Esto es lo que produce la innovación. O simplemente una microempresa que no vendía nada hace una innovación, un suplemento en forma de chocolate, porticado, que ahora se vende en las farmacias Incafarma, y de 2015, en la cual comenzó a vender 120.000 soles, ¿okay? El año pasado vendió casi 1 millón de soles, con solo un producto que fue mejorando, fue innovando. ¿Okay? Esto es lo que produce o causa
o es resultado de la innovación. Bien, Fernando Villarán, en su libro en el año 2000, nos comentaba de que el perfil del sector privado de las economías desarrolladas era perfecto en esta forma, ¿no? Había un número de microempresas, otro número adecuado de pequeñas empresas, medianas empresas y un poco de grandes empresas. Este es el perfil que existe en el sector de economía desarrollada. Sin embargo, en el país, ¿cuál es nuestro tejido empresarial? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Innovación de 2015, 2.042.000 empresas formales que generan el 27% del empleo y 81% del PBI, 81% del PBI, y tenemos 1.900.000 microempresas, 89.000, casi 90.000 pequeñas empresas, 12.500 grandes y pequeñas y otras de la administración pública, ¿no? Esto da un perfil y sobre todo muchos informales, ¿no? 7 millones de informales. Esto da un perfil de este tipo. Tenemos muchas microempresas, un poco de pequeñas empresas, más medianas empresas y otro poco de grandes empresas. O sea, si comparamos este perfil del sector empresarial peruano con el deseado de los países desarrollados, observen la gran diferencia. ¿Ve? Es decir, nosotros tenemos muchas microempresas, sobre todo las informales, ¿okay? Y tenemos muy pocas medianas empresas y pequeñas empresas que comiencen a jalar el resto, ¿no? O sea, la idea aquí es tratar de que estas microempresas se conviertan en pequeñas y las pequeñas se conviertan en medianas y posteriormente las medianas en grandes. Esa es la política que tenemos que empezar. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Se hizo un trabajo en Producia en el sentido de ver las empresas que habían nacido en 2007, cómo se comportaban de 2008 a 2014, qué había pasado con esas empresas. Y observen aquí que en microempresas, el 92% o 93% de las microempresas seguía siendo empresas desde el año 2008 a 2014. Un 6.8 se había convertido en pequeña, 0.1 en mediana, 0.3 en grande, ¿no? Pero veamos aquí en la pequeña qué pasa. El 55% de las pequeñas empresas en el año 2014 seguían siendo pequeñas empresas. Pero ¿qué pasaba? Que el 38% de las pequeñas empresas en el 2014 eran microempresas, se regresaron en vez de aumentar. Y solo un 2.8% se convirtió en mediana y un 4.7% en grande. Y lo mismo pasa con la mediana. La mediana de 7.8% siguió siendo mediana, de 22.5% se regresó a ser pequeña y todavía un 16.5% regresó a ser microempresa y un 50% se convirtió en grande, ¿no? Entonces esta es la situación del análisis por la cual pasa, ¿no? Entonces hay acá mucho que hacer, ¿no? Bien, por ejemplo, Cine Papaya fue un proyecto que financió Innova. Ellos iniciaron con una misión tecnológica, luego tuvieron una pasantía tecnológica, etcétera. Tuvieron proyectos de innovación y hoy pues esta empresa, que era una microempresa de 5 o 6 personas, hoy ya fue comprada por Fandango en el 2016, ¿no? La más grande distribuidora de su tipo en Estados Unidos, ¿no? Entonces tuvo un crecimiento vertiginoso en ese sentido, ¿no? Tenemos aquí, Juniors, que también empezó como un emprendimiento para plataforma de eventos. Esto
tuvieron un proyecto de innovación para microempresas, luego ahora están desarrollando un proyecto de validación y empaquetamiento, pero aquí esto ha crecido también muy rápidamente y esta plataforma es la que, por ejemplo, distribuyó las entradas para la misa del Papa, ¿sí? Y no colapsó, como colapsó otra empresa. Y ahora último, con el partido antes del Mundial, que se realizó aquí en el Estadio Nacional, también fue la distribuidora de las entradas y la selección, ¿no? Entonces, es un emprendimiento que también creció muy pequeño, pero ahora ya se está expandiendo a todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Es este tipo de empresas que queremos desarrollar. Aquí aparece también una de la CEPAL, una típica organización industrial, ¿no? En esta típica organización de los países desarrollados, observamos aquí de que hay empresas grandes y medianas que son las que venden generalmente productos estándar. Pero estas grandes y medianas empresas están alimentadas por un sinnúmero de MIPES que la van proveyendo, ¿no? Tienen todos sus proveedores. Y hay un grupo de pymes, muy pequeño que se dedican a bienes muy especializados, personalizados, ¿no? Y hay muy pocas pymes que compiten con esta producción en masa de las grandes y pequeñas. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto, los bienes especializados o personalizados requieren ciencia, tecnología. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en nuestros países de América Latina? Pasa esto. Tenemos empresas grandes que venden productos estandarizados, pero muy pocas pymes que la proveen a la misma, ¿no? A diferencia de esto. Tenemos, en vez de pocas pymes compitiendo con esta producción en masa, muchas pymes compitiendo con la producción en masa. ¿Sí? Y finalmente, como no desarrollamos la ciencia y tecnología, tenemos muy pocas pymes especializadas en determinados nichos de mercados. A diferencia de acá, que están súper especializados. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos en la organización industrial. Entonces, tenemos que tender a tener muchos programas de desarrollo de proveedores, ¿no? Que fortalezcan esta provisión de insumos y productos, y tratar de especializar a las pymes, ¿no? Pero esta es la gran diferencia, ¿sí? Finalmente, este es un modelo adaptado por Eduardo Víctor al modelo de desarrollo humano, que me gusta bastante también, y él dice lo siguiente: la productividad de la cual estamos hablando produce crecimiento económico. El crecimiento económico permite recursos para el desarrollo humano, y estos recursos para el desarrollo humano permiten que haya ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano, ¿no? Esto es lo que produce la productividad, ¿sí? Pero, ¿qué se requiere para la productividad? Cambio tecnológico. Este cambio tecnológico va a producir adelantos en el conocimiento, y estos adelantos de conocimiento también redundarán en un mejor nivel de desarrollo humano. Por otro lado, si tenemos ciudadanos con un buen nivel de desarrollo económico, tendremos buenos creadores, buenos líderes, investigadores, inventores, innovadores, emprendedores, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, que van a provocar el cambio tecnológico, ¿verdad? Y este crecimiento económico, además, va a proveer de recursos para las actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, y estos recursos, por supuesto, van a apoyar el cambio tecnológico, ¿no? Un círculo virtuoso que desde el año 2001 el PNUD lo estaba fomentando, ¿no? Bien, la productividad es una función típica de la empresa. Función típica de la empresa. Y la creación
de líderes o creadores, investigadores, la formación de mentores, innovadores, emprendedores, es una función clave de la academia, ¿no? Con esto cerramos el círculo virtuoso. Por ejemplo, tenemos Hercil. Hercil es una empresa grande cuyo producto estrella o de vanguardia es el Warme, ¿no? Este producto empezó con una investigación básica de Concitec. Y una vez que se desarrolló los principios básicos, finalmente Innovate Perú apoyó con básicamente la parte final de comercialización. Y este es un producto que se vende en Estados Unidos, tiene patentes allá y cubre en estos momentos todo Centroamérica, ¿no? Pero nació de una investigación básica. Un prototipo desarrollado por la UNSA, que sirve para procesar o seleccionar la castaña, ¿no? Esta castaña generalmente se selecciona en forma manual. Comprenderán ustedes el alto grado de ineficiencia que existe al respecto. En cambio, con este prototipo se procesa 66 kilos en 10 minutos, una eficiencia de 92%, y lo que hace es procesar aproximadamente 4.000 imágenes digitalizadas de castañas que están en mal estado, de modo tal que cuando entra una castaña por el proceso, lo comparan con estas 4.000 imágenes y va separando. Ese proceso que ha desarrollado la UNSA, y así como se ha aplicado la selección de castañas a una serie de elementos muy similares. Acá tenemos una silla de ruedas desarrollado por la PUC, ¿no? También en este caso, lo que hace la industria nacional es adaptar las sillas convencionales sin control de la postura, y entonces es ineficiente para lo que necesita el que sufre esta enfermedad, ¿okay? Y en este caso, estos modelos cuestan 4.000 soles importados, las nacionales quedaron más o menos 1.000. El día que se presentó el producto en la Católica, bueno, las madres que tienen este problema casi lloraban de alegría, no podían conseguir antes este producto. Entonces, y nace también una investigación de la universidad. Bien, tenemos fondos de recursos para ciencia, tecnología e innovación. Tenemos un programa nacional de pesca y agricultura que ha empezado prácticamente este año, ¿no? Son 121 millones de MIPA. Tenemos Concitec, tiene un presupuesto de CONDECYT, y además ha iniciado ya la ejecución del proyecto del Banco Mundial, que son 100 millones, y tiene también recursos propios del comité, 94 millones de dólares. En el caso de Innovate, hay 3 proyectos, 2 préstamos de BID y uno de FIDECO, que ya prácticamente se agotaron, y tiene en estos momentos un proyecto del BID de 100 millones y el MIPID, ¿no? Y finalmente tenemos el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que empezó con encargo 1 en el año 2000, luego siguió un encargo 2, ahí se cortó, y luego tuvo otro proyecto conjuntamente con el Instituto IDIA. ¿No? Entonces, hay fondos, hay recursos para ciencia y tecnología en el Perú. Pero ¿qué pasa? Pablo Andierelli, un especialista de BID, en el año 2010, en una conferencia que hubo en el país, nos decía cuál es el problema de la dispersión de los fondos concursables. Primero, una concentración de subsidios en el grupo de empresas innovadoras puede aumentar la heterogeneidad del sector empresarial. O sea, esa dispersión que estamos viendo en los cuadros se puede incrementar, ¿no? Porque las empresas menos innovadoras van a tener mayor dificultad para formular proyectos a concursar. ¿Sí? Y finalmente se preguntaba, ¿será suficiente el subsidio competitivo para estos segmentos empresariales? Y hacía otras
hacía otras preguntas. Dice, aceleraciones más bien. La dispersión de recursos en muchos pequeños proyectos impide la generación de impacto significativo. Y nos decía también, se requiere de instrumentos que promuevan la asociación de la innovación asociativa. Estos instrumentos van a ser de mayor complejidad y requiere de instituciones ejecutoras proactivas y de gran capacidad técnica y de organización. Bueno, esto nos decía Pablo Angedelli en el año 2000. Bien, finalmente, algunas conclusiones. Hemos visto el cuadro de políticas, tenemos que incrementar la productividad, pero al mismo tiempo reducir la heterogeneidad. Políticas que dependen de algún ministerio. Tenemos este perfil de empresas, hay que tratar de cubrir esta brecha. Yo me atrevería a pensar, por ejemplo, en un programa que diga vamos a convertir 500 o 1500 microempresas en pequeñas empresas y darles el empujón a este grupo, ¿no? Y tratar de cubrir esta brecha. ¿Sí? Porque son las pequeñas empresas y medianas empresas las que generalmente comienzan a atraer el resto de empresas, como vimos en este cuadro. ¿Sí? Hacer que las MIPES sean proveedoras en mayor medida, que haya pocas pymes que compitan con esta producción en masa y más bien ciencia, tecnología, acá, en este tema de pymes que se dirigen a determinados nichos de mercado. ¿Okay? Finalmente, hay que empujar la relación, coordinación, empresa-universidad. Afortunadamente esto va mejorando con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que en los primeros concursos que se hizo en Innovate, no había empresas que se presentaran conjuntamente con una universidad. Hoy podemos decir que en 1000 proyectos de innovación empresarial, el 75% han venido acompañados siempre de una universidad o un instituto de investigación. Y finalmente, tenemos muchos fondos, pero tenemos el problema de la dispersión. Incluso, por ejemplo, este programa de TENIA y este programa de Innovate pertenecen al mismo ministerio. ¿Okay? Entonces, acá CONCITEC va a tener una labor muy dura de poder articular muchas de las cosas que hemos mencionado. ¿No? Bien, muchas gracias a todos.